En este video les voy a mostrar, voy a continuar con la elaboración de la falda. Ya tengo toda la vuelta que corresponde a los grannies, la primera vuelta de grannies que estoy aquí, que uní a la falda. Y en el video anterior mostré cómo se levantan los puntos de tal forma que estos sean la unión entre cada ondita con piquitos que fue quedando de cada granny. Lo que yo quiero hacer es, de acuerdo a la imagen o al gráfico, lo que yo quiero hacer es levantar esos puntos en esta parte para que poder hacer otras dos filas de casitas o de casitas vacías o de cuadritos vacíos en esta parte de aquí, porque lo que yo quiero es hacer todavía más larga esta falda. Entonces aquí me voy a regresar en donde ya terminé esa primera vuelta, donde estuve haciendo cadenas con puntos bajos para levantar cada ondita de cada granny. Y aquí ya llegué al término de la vuelta y me deslicé con obviamente puntos hasta esta parte de aquí, entre las uniones de los grannies y sobre las cadenas. Y aquí voy a levantar 3 cadenas para hacer un macizo, una cadena de separación, monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser aquí en este mismo espacio de cadena, nada más que lo voy a hacer dentro de la cadenita, así, para que me quede un cuadrito, ¿sí? Después voy a hacer una cadena, monto mi gancho y el siguiente macizo lo voy a hacer pasando aquí donde está el punto bajo de la vuelta anterior, este punto bajo, ¿sí? Aquí a un ladito, ¿sí? Voy a hacer un macizo, una cadena, monto y en este mismo espacio de la ondita que hice de cadenas, aquí más o menos calculándole, no es necesario contarlos, simplemente calcular que queden a un mismo espacio, pero sí es necesario agarrar la cadena para que el macizo no se mueva, ¿sí? Que quede fijo. Entonces aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo aquí, ¿sí? Y me va a ir quedando aquí. El primer cuadrito que hice lo voy a marcar aquí con un separador de puntos, nada más para que me indique, no me pierda yo al momento de cerrar mi vuelta, saber que aquí ya voy a cerrar. De todos modos, la puntada nos va diciendo hasta dónde voy llegando, ¿no? Aquí monto mi gancho. Bueno, después del macizo hago una cadena, monto el gancho y ahora en esta siguiente donde está el punto bajo, a un ladito aquí, yo voy a hacer un macizo, una cadena, monto y en este mismo espacio de cadena yo voy a ingresar mi gancho más o menos por acá y voy a hacer un macizo, una cadena, monto y aquí pasando este punto bajo aquí más o menos por acá voy a hacer otro macizo, ¿sí? Una cadena, voy a montar y en este mismo espacio por acá voy a hacer otro macizo, una cadena, voy a montar y aquí pasando este punto bajo, ¿sí? Más o menos aquí voy a ingresar el gancho para hacer
un macizo aquí, así, para que me vaya quedando de esta forma, ¿sí? ¿Sí? Y voy a hacer una cadena, monto y aquí voy a hacer en este mismo espacio otro macizo, ¿sí? Una cadena, monto y aquí ya llegué a donde está la unión entre un granny, que es este, y otro granny, que es este. En la vuelta anterior lo que hice fue un punto bajo y sin espacio de cadena me pasé al otro, a la primera ondita que quedaba del siguiente granny y hacer el punto bajo. Entonces estos puntos bajos deben de quedar en un cuadrito. Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer el macizo aquí para que queden ambos, porque ambos están compartiendo un cuadrito. Es lo mismo que aquí, que estuvieron compartiendo un cuadrito. Estos, ahí se ve, estos dos piquitos, ¿sí? De estas dos, esta ondita que corresponde a este granny y esta ondita que corresponde a este granny, aquí con punto bajo están compartiendo un cuadrito. Entonces aquí, al formar ahorita las casitas otra vez o los cuadritos, estoy repitiendo lo mismo que acá, ¿sí? Estoy haciendo que estos dos, de este granny, la ondita de este granny y la ondita de este granny, que es esta, ¿sí? Con estos dos puntos bajos de la vuelta anterior estén compartidos en la sola casita como acá, ¿sí? Y de aquí, igual, todos van a estar, por ejemplo, este ya quedó, este punto bajo ya quedó en la casita y quedó una casita de espacio, ¿sí? Y aquí va a quedar una casita de espacio y aquí el punto bajo en esta casita, una casita de espacio, el punto bajo en una casita para que quede igual que aquí cuando yo levanté o hice las uniones del granny a las casitas. Debe de quedar exactamente igual. Con esto yo lo que estoy levantando son puntos iguales a estos y con esto ya no va a haber crecimiento de la falda, o sea, para que no quede, crecimiento de lo largo sí, porque quiero que quede más larga, pero lo que no quiero es que tenga más vuelo. Yo ya no necesito más vuelo de la falda. El vuelo que tiene ahorita con el que estoy trabajando es suficiente. Entonces, si yo voy a hacer otras filas, otras dos filas de casitas como aquí, entonces estoy levantando los puntos aquí de cadenas con macizos para que quede esta primera fila igual a esta donde fue la unión de los grannies, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Entonces voy a hacer después del macizo una cadena, monto y en este mismo espacio, ¿sí? Aquí más o menos por acá voy a ingresar el gancho por acá, ¿sí? Y voy a hacer el macizo, ahí está, voy a hacer un macizo y este va a ser el espacio donde no queda ningún punto bajo en medio, ¿sí? Hago una cadena, monto y el siguiente, que es el punto bajo, sí va a quedar en medio de una casita y entonces por acá voy a hacer el macizo para que quede la casita aquí, ¿sí? Y entonces hago una cadena, monto y voy a hacer la siguiente casita, el siguiente macizo aquí para que quede una casita de espacio, ¿sí? Una cadena, monto y el siguiente punto bajo de de abajo va a quedar dentro de una casita. Entonces me voy a ir por acá a ingresar el gancho y hacer el macizo. No quiero que agarre las dos hebras porque si no, no se va a ver bien. Ahí está, ¿sí? Ya quedó, este punto bajo de la vuelta anterior va a quedar dentro de la casita y va a quedar una casita de separación así. Creo que lo ven mejor así en el fondo blanco, ¿sí? Va a quedar una casita aquí con el punto bajo adentro, una casita de separación, una casita con el punto bajo aquí adentro, una casita de separación sola,
¿sí? Una casita compartiendo estos dos que son las esquinas de cada granny, una casita de separación, una casita con el punto bajo que quedó abajo de la vuelta anterior, una casita de separación, una casita con el punto bajo aquí adentro, una casita de separación y aquí una casita con el punto bajo aquí adentro de la casita, una casita de separación y una casita con el punto bajo dentro de la casita. Así es como debe de quedar. Entonces debe de quedar así como les acabo de indicar, una casita, ¿sí? Aquí, pero que quede el punto bajo aquí dentro de la casita. Y ahorita la que sigue es una casita vacía, una casita de separación, digo yo, ¿sí? Entonces después del macizo voy a hacer una cadena, monto mi gancho y dentro de este espacio voy a hacer, por aquí más o menos le calculo, ¿sí? Voy a calcular que quede por acá, aquí, una casita vacía, ¿sí? Una cadena, monto y ahora va a ser una casita con el punto bajo adentro, que es este de la vuelta anterior, el punto bajo. Voy a hacer la casita por acá para que quede ese punto bajo dentro de la casita, ¿sí? Una cadena y dentro de este mismo espacio voy a hacer un macizo para que quede una casita vacía, ¿sí? Una cadena, monto y en el siguiente va a ser un macizo, pero que quede el punto bajo dentro de la casita, ¿sí? Una cadena, monto y ahora va a ser una casita de separación, ¿sí? Y así me voy toda la vuelta. Entonces va a quedar una casita con el punto bajo adentro, el punto bajo de la vuelta anterior, y una casita de separación, una casita con el punto bajo adentro y una casita de separación, ¿sí? Aquí donde llegamos a las uniones de dos puntos bajos que hice de la vuelta anterior, voy a hacer aquí arriba una cadena y estos dos obviamente son compartidos en una sola casita. Entonces me voy a ir hasta acá para que queden estos dos puntos bajos, ¿sí? Que son la unión de estas dos onditas de los grannies, que queden dentro de una casita. Una cadena y dentro de esta mismo espacio voy a hacer aquí un macizo para que quede una casita vacía. Una cadena, monto y ahora va a quedar este punto bajo dentro de una casita. Entonces lo voy a hacer hasta por acá para que quede dentro ese punto bajo de la casita. A ver, necesito agarrar las dos hebras. Ahí está. No. Dejé las cadenas muy cerradas. Entonces, así, ¿sí? Una casita con los dos puntos aquí compartidos. Una casita vacía y una casita con el punto bajo adentro, ¿sí? Una cadena, monto y en este mismo espacio voy a hacer un macizo para que quede una casita de espacio, o sea, una casita vacía. Entonces va a ser una y una casita con el punto bajo adentro y una casita con vacía y después una casita como aquí con el punto bajo adentro, así, y una casita vacía, ¿sí? Y cuando me toque en las donde hice los dos puntos bajos unidos, ¿sí? Que son estos, va a quedar dentro de una casita. Una cadena. La persona que esté haciendo, que ya haya llegado a este punto del tejido y que esté haciendo esto, me va a entender perfectamente, ¿sí? Lo digo por si les cuesta trabajo entender esto, pero la persona que lo esté haciendo me va a entender que lo único que estoy haciendo es levantar aquí puntos que queden igual, de la misma forma que quedaron estas casitas en las cuales se fue uniendo estos grannies, ¿sí? Y de esta manera yo voy a ir levantando los puntos hasta terminar toda la vuelta. Entonces
ya para la siguiente vuelta pues es hacer casitas sobre casitas. Ya va a estar más fácil porque ya es hacer los puntos bajos sobre punto bajo con una cadena de separación y otro punto bajo, y así hasta terminar, para tener así estas dos vueltas de aquí, esta y esta, aquí abajo, aquí, ¿sí? En la orilla, una que es esta, y me va con esto. Voy a continuar con la otra que también va a ser de casitas, pero ya va a ser con las casitas formadas que tengo aquí, que estoy haciendo en esta vuelta, ¿sí? Entonces hasta aquí voy a dejar este video. Está muy fácil, y ya para el siguiente les voy a decir que de hecho ya no hace falta que ponga yo más videos de esta falda, porque con esto que ya es lo último, los últimos pasos, la verdad, con esto que acabo ya de decirles, ya con esto ustedes pueden, o la persona que está haciendo esta falda, que yo espero que sí alguien la esté haciendo, ya con eso, levantando estas casitas, ya se puede repetir esta puntada, que puede ser esta de zigzag que se trabajó aquí, se puede ya meter aquí de la misma forma que se trabajó aquí, o se pueden levantar después de 2 vueltas de casitas, se pueden meter más granis, igual que la primera imagen del primer video de esta falda. Entonces, o se puede levantar otra figura con cualquier esquema que ustedes quieran seguir, o cualquier gráfico. Pueden meter aquí otra puntada en caso de que alguien esté haciendo la falda y la quiera todavía más larga, ¿sí? Entonces a mí esta falda ahorita, así como está, me llega como a unos 10 centímetros, 10 o 11 centímetros por debajo de la rodilla. Entonces la quiero todavía un poco más larga. Entonces voy a ver si le meto, después de formar mis dos vueltas de casitas, voy a ver si meto una vuelta más de granis, o meto otra forma, dependiendo si quiero seguir otro gráfico o quiero repetir estas que están aquí de zigzag, de puntos puff, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya cuando termine esas 2 vueltas de casitas voy a ver con cuál continúo para que quede todavía más larga. Y quiero hacer otro comentario. Yo hasta aquí, hasta este punto de la falda, la verdad es que yo tengo gastados, hasta aquí tengo gastados lo que serían 700 gramos de hilo, de este hilo de la marca Omega, que es cristal, ¿sí? Hasta aquí llevo gastados 700 gramos. Se lleva mucho hilo porque la falda es circular, es amplia, entonces pues sí se lleva bastante. Entonces yo creo que si le quiero meter otra fila de granis como esta, ¿sí? Porque la quiero todavía un poco más larga, pues voy a tener que, aparte de terminarme esta, voy a tener que usar otra madeja igual. Y bueno, pues entonces ya llegaría yo como a los 900 gramos aproximadamente, ¿no? 900 gramos que se llevó la elaboración de esta falda. Entonces, bueno, ese es el comentario que quiero hacerles, para que quien esté viendo este video y quien esté haciendo la falda, pues más o menos se dé una idea de cuánto material se lleva, ¿no? Cuánto material se llevó, y que aprecien pues este esfuerzo y este trabajo que se hizo para llegar hasta este punto de la falda. Y bueno, se puede hacer todavía más larga, hasta el largo que cada quien desee, ¿no? Esta explicación básicamente es para eso, para que quienes quieran seguirla ampliando más allá de la primera vuelta de estos granis, sepan cómo levantar esos puntos haciendo estas casitas otra vez. Y con esto que yo estoy haciendo de estas casitas, como las estoy haciendo de tal forma que me queden igual que aquí, con eso yo ya no voy a tener aumento de puntos, yo voy a tener la seguridad de que van a ser los mismos puntos, ¿sí?
Y si yo en esta primer vuelta de grannies tuve que hacer 61 grannies en esta primer vuelta, si aquí quisiera yo meter después de las 2 filas de casitas otra vuelta de grannies, igual se va a llevar 61. No va a haber aumentos ni va a haber disminuciones. Tiene que quedar exactamente igual, ¿sí? Entonces con esto termino ya la explicación de esta falda. Quizá, y a lo mejor, quizá, y meta yo otro video más para que vean cómo se levantan otra vez estos puntos. Pero pues esto ya nada más es cuestión de repetir el video donde yo levanté y separé. Les di la forma de cómo se separan los puntos para hacer los grannies y cómo se hacen, cómo se unen los grannies a la orilla de la falda, a los cuadritos, ¿sí? Entonces pues es nada más repetir los videos que hagan falta para que la persona que lo está haciendo y quiera ampliar más su falda pues siga esos pasos, ¿no? Con esto yo doy ya por terminado la hechura de esta falda. Y bueno, pues qué bueno que ya con respecto a videos pues ya es prácticamente ya es el final. Y aunque yo me quede elaborando aquí más trabajo con esto porque pues la quiero más larga, ¿no? Pero pues ya es repetitivo todo lo demás, ¿sí? Al llegar aquí a donde están los 2 puntos bajos que hice para unir estos dos grannies o estas dos onditas de grannies, aquí nada más es hacer igual, hacer una cadena de separación después del macizo, y en este mismo espacio yo voy a hacer otra casita pero que esté vacía, ¿sí? Porque va a quedar una casita vacía y después una cadena, y aquí es a donde estos 2 puntos bajos van a quedar dentro de una casita. Entonces me voy a ir hasta acá y voy a hacer el macizo acá, ¿sí? Y miren, ya quedaron estos dos dentro de la casita, así como quedó de esta parte de acá. Estas dos, aquí está, estas dos dentro de esta casita, ¿sí? Estas dos, esta y esta dentro de esta casita que acabo de hacer. Y ahora me toca hacer una casita de separación, o sea, una casita vacía, y después una casita con el punto bajo dentro, y después una casita vacía, y después una casita con el punto bajo dentro, y después una casita vacía, y así hasta terminar toda la vuelta, ¿sí? Bueno, entonces muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Yo sé que estuvo largo, pero esta serie de videos de este proyecto, de esta falda, pero pues es que era necesario darlo a detalle, porque les recuerdo que estos videos están destinados a personas que son principiantes en el crochet, ¿sí? Son principiantes, y este tipo de proyectos que son largos, son laboriosos, sí, son laboriosos, pero son muy satisfactorios porque el resultado es muy bonito, es maravilloso, ¿sí? Y queda una prenda, pues una prenda muy bonita, muy bella, ¿no? Muy para al estilo de este fin de año que ya se aproxima, queda bellísima. Entonces yo las invito a que hagan esta falda. Yo he seguido el proceso de todos los videos que llevó esta falda, que son 40 y tantos, ya no sé cuántos, 40 y tantos videos de esta falda, pero es que cada vuelta era cambio de puntada, ¿sí? Entonces la persona que me fue siguiendo con este proyecto se dio cuenta de que cada vuelta era cambiar de puntada, ¿no? Entonces era necesario explicarlo bien, explicarlo a detalle, y que quedara perfecta para cualquier persona que quiera hacer esta falda. Y que hay muchas imágenes, hay muchas fotografías en internet y en otras aplicaciones diversas. Navegando en internet hay muchas imágenes de esta falda, y no es difícil, sí es laboriosa porque es un proyecto grande, pero no es difícil, no es difícil, ¿sí? Nada más es cuestión, como siempre les digo, de poner atención y de que se tenga la intención o las ganas de quererlo hacer. Eso es todo, ¿sí? De ahí en fuera, pues cualquiera lo puede hacer, ¿sí?
Y los gráficos que yo seguí están libres en internet, no tienen derecho de autor, no tienen un dueño en específico, así es que están libres y por eso es que yo subí toda esta serie de videos con la explicación de esta falda que se puede encontrar en otros canales de YouTube, pero están en otros idiomas porque están elaborados obviamente en otros países, pero esta explicación está totalmente en español y es desde México para cualquier persona que quiera hacerlo, ¿sí? Entonces les agradezco mucho y vamos a ver si continuamos con más proyectos, ¿no? Todo depende de las, no sé, los comentarios que hagan o de lo que, de cómo vea yo a la gente, que si quieren que yo siga con más proyectos, ¿no? Porque mis proyectos sí son largos, pero es que trato de ser lo más, pues lo más, ¿cómo se dice? Darlo lo mejor posible, ¿no? No hacer un video de así nada más con una explicación simple, sino irme más a fondo para que quede mejor explicada. Soy más a detalle, más a detalle. Esa es la finalidad de hacer videos. Nada más que hay mucha gente que se desespera o porque está acostumbrada a ver videos así de uno, dos, si acaso tres máximo y ya, ¿no? Y hacer las cosas así rápido, ¿no? Entonces, no, pues no. Entonces, bueno, entonces nos vemos. Vamos a ver si hacemos algo más. Y si no, pues ahí están más videos en este canal. Bye.